Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un misterio que ha mantenido a muchos con la intriga a flor de piel, un enigma envuelto en susurros y especulaciones. Estamos hablando, por supuesto, de Mert y Afra y de su conexión, esa que muchos se preguntan si va más allá de lo evidente. ¿Cuál es su verdadera conexión? Hoy, mis amigos, vamos a desvelar ese secreto. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Mert y Afra son dos nombres que resuenan con fuerza en ciertos círculos, a menudo asociados con una química innegable y una presencia que capta la atención. Las redes sociales, los medios de comunicación, las conversaciones entre amigos, todos han estado especulando. ¿Son solo compañeros de trabajo que se llevan excepcionalmente bien? ¿Hay algo más profundo gestándose entre ellos? La pregunta clave, el corazón de nuestro vídeo de hoy es, ¿cuál es su verdadera conexión? Y créanme, hemos investigado a fondo para traerles la información más intrigante y, esperamos, reveladora. Antes de lanzarnos de cabeza en este fascinante misterio, quiero hacerles una petición muy especial, una que nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido como este. Si disfrutan de los vídeos que desentrañan secretos, que exploran lo desconocido y que les mantienen al borde de sus asientos, entonces les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Y si ya están suscritos, asegúrense de que la campanita esté activada para no perderse ni una sola de nuestras futuras revelaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, pongámonos cómodos y adentrémonos en el laberinto de especulaciones y hechos que rodean a Mert y Afra. Cuando hablamos de conexión, las posibilidades son infinitas, ¿verdad? Puede ser una conexión profesional, donde la colaboración fluye de manera natural y exitosa. Puede ser una amistad profunda, construida sobre la confianza y el respeto mutuo. O para los más románticos y soñadores, puede ser algo que florece hacia el terreno del amor. Y en el caso de Mert y Afra, la conversación parece oscilar constantemente entre estas interpretaciones, a menudo inclinándose hacia esa chispa que todos podemos sentir, incluso a través de una pantalla. Hemos pasado horas analizando sus interacciones, desde apariciones públicas hasta sutiles gestos captados en entrevistas o en sus redes sociales. Y lo que encontramos es una sinergia que es difícil de ignorar. No se trata solo de que se hablen, sino de cómo se hablan. Hay una facilidad en su comunicación, una especie de entendimiento tácito que sugiere una profunda comprensión mutua. Cuando uno habla, el otro parece escuchar no solo las palabras, sino también lo que hay detrás de ellas. Y cuando ambos están juntos, la energía que irradian es palpable. Pensemos en los momentos clave. ¿Han visto esa entrevista donde, en medio de una pregunta algo complicada, ambos se miran y sonríen, como si compartieran un chiste privado? ¿O ese evento donde, al ser presentados juntos, sus miradas se cruzaron por un instante más de lo esperado, cargado de una intensidad sutil pero perceptible? Estos pequeños fragmentos, a menudo pasados por alto por el ojo menos entrenado, son los que alimentan la especulación. ¿Son simplemente personas que disfrutan de la compañía mutua y que han desarrollado una gran complicidad en su ámbito profesional? ¿O hay un hilo invisible que los une en un nivel más personal, un vínculo que trasciende el simple compañerismo? Para abordar esto de manera justa, es importante recordar que Mert y Afra son figuras públicas. Sus vidas en gran medida están expuestas a la luz pública, y cada acción, cada palabra, es analizada y reinterpretada por miles, si no millones de personas. Esto sin duda crea una presión y un escrutinio que puede ser abrumador. A veces, lo que vemos es simplemente el resultado de una buena estrategia de relaciones públicas, o de personas que son naturalmente carismáticas y que saben cómo cautivar a una audiencia. Sin embargo, hay algo en la autenticidad de su conexión que sugiere que va un poco más allá. Hemos investigado sus historias individuales, sus trayectorias, y es interesante notar cómo, en ciertos puntos de sus carreras, sus caminos han convergido de maneras significativas. Esto no es una coincidencia fortuita. La naturaleza de su trabajo probablemente los ha llevado a colaborar estrechamente, a compartir desafíos y éxitos. Y es en esos espacios compartidos donde las relaciones, tanto profesionales como personales, tienen la oportunidad de florecer. ¿Y qué hay de los rumores? Porque, admitámoslo, los rumores son parte inherente del mundo del espectáculo y de las figuras públicas. Hemos escuchado de todo, desde que son solo buenos amigos hasta que están planeando un futuro juntos.
La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentra en algún lugar del espectro. Es posible que su conexión sea una profunda amistad, una que se ha fortalecido a través de experiencias compartidas y de un entendimiento mutuo de las presiones de sus respectivas carreras. Una amistad que se manifiesta con una calidez y una cercanía que muchos interpretan como algo más. También es posible que haya un respeto profesional tan profundo, una admiración mutua por el talento y la ética de trabajo del otro, que esto se traduzca en una interacción excepcionalmente armoniosa. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que en medio de todo esto, estén haciendo algo más. A veces las conexiones más profundas se forjan en los lugares más inesperados, y las circunstancias de sus vidas, tan expuestas y demandantes, podrían haberlos unido de una manera única. Lo fascinante de Mert y Afra es que no dan respuestas fáciles. No publican detalles íntimos de su vida personal, y eso, en sí mismo, es un acto de control sobre su propia narrativa. En lugar de alimentar la especulación con declaraciones ruidosas, prefieren dejar que sus acciones hablen por sí mismas. Y esas acciones, esos momentos de miradas cómplices, de risas compartidas, de apoyo mutuo en público, son las que nos invitan a imaginar y a preguntarnos. Analizando sus comentarios sobre el otro en entrevistas, vemos un patrón de respeto y admiración genuina. No son halagos superficiales, sino comentarios que parecen emanar de un conocimiento más profundo de la persona. Hablan de la dedicación de Mert a su arte, o de la inteligencia y el carisma de Afra, de una manera que sugiere que no solo los admiran desde la distancia, sino que los conocen de cerca. ¿Y qué hay de la intensidad en sus ojos? A veces en esas pausas del discurso, en esos momentos en que las cámaras no están directamente sobre ellos, hay una conexión visual que parece decir mucho más que cualquier palabra. Esa chispa, esa intensidad, es lo que ha alimentado la imaginación colectiva. Es la señal para muchos de que hay algo más, algo que va más allá de la simple cortesía o la camaradería profesional. En nuestra investigación, también hemos observado cómo se defienden mutuamente en el ojo público. Cuando uno es criticado, el otro, de alguna manera, sale en su defensa, ya sea de forma directa o indirecta. Este apoyo incondicional, esta lealtad, es una clara indicación de un vínculo fuerte. Ya sea una amistad inquebrantable o el inicio de algo romántico, es evidente que se cuidan el uno al otro. La verdadera conexión entre Mert y Afra es un rompecabezas cuyas piezas están dispersas, y cada espectador las organiza de acuerdo a su propia interpretación. Lo que es innegable es que existe una química, una resonancia, que va más allá de lo ordinario. Puede que sea una amistad extraordinaria, forjada en la intensidad de sus carreras, o puede que sea el principio de una historia de amor. Lo que sí sabemos con certeza es que su vínculo es especial, y que esa misma cualidad es lo que ha capturado nuestra imaginación. Entonces, resumiendo nuestros hallazgos, la conexión entre Mert y Afra es innegablemente fuerte y visible para cualquiera que observe detenidamente. Se manifiesta en una comunicación fluida, un entendimiento mutuo, un respeto profesional profundo y un apoyo mutuo que trasciende las apariencias. Si bien no podemos afirmar con absoluta certeza si es puramente profesional, una amistad profunda o el florecimiento de un romance, lo que sí podemos decir es que su vínculo es auténtico, intrigante y, sin duda, especial. La magia reside en la ambigüedad, en esa chispa que nos invita a soñar y a especular, y que ellos, con su elegancia y discreción, han sabido mantener viva. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje de hoy, desentrañando, hasta donde hemos podido, el misterio de la conexión entre Mert y Afra. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta exploración tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es su verdadera conexión? ¿Han notado algún momento particular que les haya llamado la atención? Por favor, no duden en compartir sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Sus reflexiones son siempre muy valiosas para nosotros y para toda nuestra comunidad. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, les agradecería enormemente si pudieran darle un gran me gusta. Y si conocen a alguien que también está intrigado por Mert y Afra, no duden en compartir este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, anímense a darle al botón de suscripción y a activar esa campanita para no perderse futuras revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los misterios que nos rodean. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan descubriendo.